Hola, 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 bienvenidos a tu programa de Nuevos Comienzos, New Beginnings Kingdom, con nuestros apóstoles Oscar y Luz Helena Faro, que está aquí a mi lado. Bienvenidos, muy buenos días o buenas tardes, no sé dónde tú te encuentras. De cualquier manera, gracias por acompañarnos en este día. Tuvimos unos problemas técnicos antes de comenzar y por eso comenzamos un poquito más tarde de lo usual. Pero bueno, aquí estamos agradecidos con el Señor de lo que Él estaba haciendo. Venimos de celebrar su muerte, su resurrección, su sacrificio, la Pascua, lo que todo eso significa. Hemos estado hablando bastante sobre este tema. Y bueno, hoy queríamos tocar un poquito sobre la vida del Señor después de que resucitó y antes de su ascensión, ese tiempo de que son 40 días, por eso le pusimos de resurrección a ascensión, 40 días. Y son 40 días que no da muchísimos detalles, pero sí tiene algunos, ¿cómo puedo decir? Como instrucciones, yeah, y pinceladas de lo que fue ese tiempo para Jesús y los discípulos. Y la verdad que Dios nos está hablando sobre instrucciones. Creo que también es un tiempo de transición, porque uno ve, es bien interesante, pastora, lo de que Él pasó 40 días, porque ese número 40 habla de preparación y transición. Sí. A algo nuevo. Y bueno, de eso vamos a hablar esta mañana. Ahí donde tú estás, comparte el programa con alguien, algún amigo, algún familiar, algún compañero del trabajo, algún hermano de la iglesia, alguien que tú sabes que necesita recibir una palabra de parte de Dios en esta mañana. Amén. How are you, pastora? Amén. Bien, Good? bien, Better? bendecida después Jeez. de todo esta conecte y desconecte, conectados con el corazón de Dios, sabiendo que Él podía haber resucitado y haberse ido, estar sentado juntamente a la diestra del Padre, pero había algo que tenía que acontecer y era estar aquí esos 40 días, como estabas hablando, Jairo. Yeah. Uno puede decir, bueno, después de resucitar, después de tanta sacrificio, ¿por qué no irse y sentarse cómodamente? No, él tenía que hablar con los hermanos. Amén, amén. Y pasarnos ese mensaje a nosotros. Yeah, algo bien interesante es que esos 40 días, yo creo que a veces nosotros no pensamos mucho en esos 40 días, celebramos lo que es el sacrificio de nuestro Señor, y después celebramos lo que es la resurrección, right? Sí. También hasta hablamos del sábado santo, ese le llaman, en inglés llaman Silent Saturday, o como un tiempo callado donde no se habla mucho, un día de silencio, y hablamos de meditar en ese día. Pero estos 40 días, por ejemplo, se celebró que el domingo pasado, right? Fue el día de resurrección. Y si no estoy mal, creo que es mayo 30, creo que son 40 días. I was trying to count it. Yeah, I think I wrote it somewhere. Yeah, mayo 30 son 40 días después del día de su resurrección. Y yo creo que es un tiempo preciso donde Dios nos va a estar hablando, así como en esos 40 días. Él dice que se le apareció, ¿no? Algo que el Señor hizo en esos, es Lucas el que escribió, right? El libro de Hechos. Sí. Y él le dice, y comienza hablándole a Teófilo. Le dice, Teófilo, en mi primer libro, que era el libro de Lucas, obviamente, right? En mi primer libro te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue llevado al cielo. O sea, él está hablando, ahorita en Hechos, le está hablando a Teófilo, a un discípulo de Jesucristo, y Lucas le dice, mira, en el primer libro yo te empecé a relatar, te empecé a hablar, o sea que es algo importante, ¿right? Porque claro, si se lo envió primero dice mi primer libro, en su primera carta, ¿right? Es funny, dice mi primer libro, pero en su primera carta, él dice que le habla de lo que hizo y lo que empezó a enseñar hasta el día que fue llevado, hasta el día de su ascensión, después 40 días después, right? Dice, después de haberles dado a sus apóstoles escogidos instrucciones adicionales por medio del Espíritu Santo. Y sabes, para mí eso, comenzando con eso, es muy importante, porque el Señor a nosotros nos va a dar instrucciones adicionales, como dice aquí, dice que les dio instrucciones adicionales por medio del Espíritu Santo. Y yo creo que este es un tiempo donde el Señor, en estos 40 días que estamos pasando desde el día de su sacrificio, de su resurrección, hasta el día de su ascensión, que sería mayo 30, yo creo que Dios nos va a estar hablando y nos va a dar instrucciones adicionales a nosotros. Amén. Porque yo creo que Lucas no lo dejó por dejarlo. Nada en la palabra de Dios queda ahí como
como un filler, como dicen en inglés, por llenar espacio, llenar hojas, por llenar tiempo. Hello, hello. ¿Me ven? Si me ven, man, we're having issues here. Se está desconectando. No sé si creo que se volvió a conectar. Si alguien está ahí conectado, yo veo que están unas personas ahí. Yo vi que Wanda nos saludó antes, pero no lo alcancé a leer. Pero si están ahí todavía, give me a thumbs up o déjenos saber, por favor. Pero estamos hablando de estos 40 días y cómo Él se apareció y qué hizo. Ahí está. Bendiciones, dice Pastor hermano Jairo. Good morning. Happy Friday. El Espíritu Santo lo sabe desde North Carolina, escuchándole. Amén. Qué lindo, Wanda. Qué bueno. Gloria a Dios por tu vida y el saludo a toda nuestra familia allá en North Carolina. Ahí está Jessica haciendo... Entra y sale la conexión. Oh, wow. Entra y sale la conexión. That is not good. Pero bueno. Aquí vamos a seguir hasta que el Señor lo permita. Si Dios quiere, como dicen, si Dios quiere, pues sí. No, pero bien interesante cómo se les apareció primero que todo. Y Lucas le está diciendo a Teófilo, right? Teófilo le dice, y te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y yo creo que este es un tiempo donde el Señor va a hacer cosas, así como Él hizo cosas para probar, porque si uno ve en donde él les habla y les enseña, les empieza a mostrar cosas, Él les empieza a relatar muchas cosas. Si seguimos el versículo 3 dice, durante los 40 días, ¿de dónde saqué los 40? Ahí está, el versículo 3. Durante los 40 días después de que sufrió y murió, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles, o sea, no solo una vez, varias veces. Y ahorita pues definitivamente no vamos a tener tiempo para mirar todo eso en detalle. I got it there, pero ahorita no tenemos tiempo, pero dice que se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo. Yo creo que este es un tiempo donde Él va a hacer muchas cosas en nuestras vidas y se va a aparecer de diferentes maneras en nuestras vidas no para convencernos. Él no nos tiene que convencer, nosotros que somos creyentes, right? Sí. La situación de ellos era diferente porque para ellos era algo nuevo, ellos no tenían toda la Biblia escrita, ya esto es history now, right? Sí. Es su historia, hay evidencia de todo esto, pero yo creo que Él va a hacer cosas en nuestra vida y nos va a hablar y darnos instrucciones a nosotros de una nueva temporada en la que vamos a entrar. Eso es como yo lo veo, ¿no? Yo vengo meditando en esto desde ayer y tengo varias cosas aquí, pero estaba más que todo meditando en esos 40 días. Estos 40 días yo creo que son claves. Amén. You know? Amén. I think they're key. Sí. Y bueno, y lo primero que es llave para nosotros y que fue para ellos en ese momento fue que Él dijo que esperaran la promesa del Espíritu Santo. Yes. Porque se le enviaba, dice, así como el Padre me envió a mí, así los envío yo a ustedes. Pero quédense y esperen la promesa, el ser investidos por el Espíritu Santo. Y nosotros que le hemos entregado nuestro corazón al Señor, sabemos que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y Él es el que hace cosas por medio del creyente. Amén, amén. So, algo clave es, y yo creo que por eso es importante, que nosotros tengamos una relación íntima con el Espíritu Santo, porque Él dice que les dio, right? Que Él les dio instrucciones adicionales, dice, por medio del Espíritu Santo. Sí. O sea, si yo en este tiempo yo no tengo una intimidad con el Espíritu Santo, no me estoy comunicando con el Espíritu Santo, si lo que estoy haciendo es cosas que no le agradan, apagando el Espíritu Santo, contristando el Espíritu Santo, que la Biblia habla de eso, right? Dice en una parte de eso, que no contristéis al Espíritu Santo, o sea, no entristezcan al Espíritu Santo, y otra dice no apaguen el Espíritu, right? El Espíritu Santo, hablando del Espíritu de Dios, ese fuego que está en nosotros, como hablando de los que van en camino a Emaús, right? Que fue una de las veces que se apareció a sus discípulos, eran dos, right? Sí. Y Él empezó a caminar con ellos. Yo estaba ayer meditando en esto y leyendo y estudiando esto, y caminó con ellos era un caminar de como 7 millas. Sí. No se dice que se le apareció, no sé cuándo, pero de que caminó un buen rato con ellos. Tan buen rato que tuvo tiempo de hablarle de las escrituras. Dice que les habló de las escrituras de Moisés de lo que dijeron los profetas. O sea, que tuvo buen tiempo para enseñar. Claro, y yo me imagino que Jesús no andaba power walking, o sea, yo no creo que, contrary to popular opinion, right, como es en inglés, contrario o al estilo de vida de nosotros, yo no veo a Jesús corriendo como corremos por nosotros por la vida, right? Every day I feel like I'm running, just running and running.
de un lado a otro. No sufre de ansiedad. Yeah, no, I don't think so, you know. Y eso que tenemos carro, and we still run. Piensa en eso. Y el Señor, no, yo creo que el Señor iba calmado, caminando, y Él les empieza a hablar de eso. Por, no sé, 5, no sé cuándo se le apareció, no sé si fue apenas comenzaron, fue casi las 7 millas, de cualquier manera, y caminar 7 millas, 6, 5 millas, es un buen tiempo. Go try it. Ve y camina. Yo trotaba, por ejemplo, cuando yo jugaba activamente en una liga de fútbol, right, aquí, I used to play in New Jersey, yo iba a trotar como 3, 4, 5 millas diarias. Y yo terminaba, cansado. Sí. Y eso me ponía en buen estado físico. So, imagínate el Señor cómo caminaban, y Él caminó con estos 2 discípulos. Sí. Y les empezó a hablar. Pero dice que Dios se les escondió que pudieran ver que era Él. Sí. Right? Y es algo, let's go there. Es bien interesante. Eso es bien tremendo. I'm just going to skip all this. Pero de camino a Emmaús, right? Es bien lindo ese momento. ¿Por qué? Porque yo creo que si tú lees y todos los detalles o lo poco que nos deja saber, porque no es mucho, de esos 40 días, aunque yo creo que hizo muchísimo, sino que no se, it wasn't recorded, no se grabó todo eso, porque en 40 días dice que se le apareció a más de 500, se le apareció a varias personas, se le apareció a los discípulos, right? Sin Tomás, después con Tomás, right? Se les apareció de diferentes maneras, Entonces, pero a estos 2 hombres en Lucas capítulo 24, comenzando en el versículo 13, dice que Lucas 24, versículo comenzando en el 13, dice, ese mismo día, 2 de los seguidores o discípulos de Jesús iban camino al pueblo de Emmaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Ahí está, si tú haces la conversión ahí de kilómetros a millas, vas a ver que son casi 7 millas. Entonces, de Emmaús a Jerusalén, donde ellos iban, había esa distancia, right? Y dice, al ir caminando, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Ellos iban hablando, obviamente, de la muerte, del sacrificio, del padecimiento, right? De todo lo que había sucedido. Y dice, mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos, pero Dios impidió que lo reconocieran. Ahora, mira esto, el versículo 17, y esto es bien interesante, porque dice, ¿qué cosas? Preguntó Jesús. Las cosas, Él les preguntó, right? Él empezó a caminar con ellos, right? Y se le apareció y comenzó a caminar con ellos, pero Dios impidió que ellos lo reconocieran. ¿Por qué? Primero que todo, ¿por qué? Hazte esta pregunta, ¿por qué Dios impidió que ellos lo reconocieran? Segundo, ¿cómo es que no lo reconocieron, right? Sí. ¿Cómo es que no lo reconocieron? How do you know, right? Por ejemplo, a veces dicen, you ever seen that show Undercover Boss? No. ¿No? Sí, yes. Yeah, Undercover Boss. Y entonces yo digo, pero ¿cómo es que no se dan cuenta? Por más que le pongan bigote y un gorro, o sea, es bien difícil que no lo vean, right? Claro. Pero esto es todo por el Espíritu, right? Y por una soberana razón no era tan popular Jesús. Era popular, pero a la vez no lo conocían. Right. No había Instagram. No había Instagram, no tenía Era tanto así que Judas le tuvo que dar un beso para que lo reconocieran. That's true. Yeah, le tuvo que dar un beso para que lo reconocieran. I like this Emmaus. Emmaus, yes. I know you like that. I know you really like that. And that's why we jump right there. Pero mira qué interesante. La pregunta, ¿por qué Jesús les dice? ¿Qué cosas? Preguntó Jesús. Las cosas que le sucedieron a Jesús. El hombre de Nazaret, le dijeron, era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y todo el pueblo. Ahora, algo que me impresiona a mí muchísimo es cómo el Señor les pregunta qué cosas fueron las que sucedieron. Ahora, tú piensas en esto, tú crees que, obviamente, right? Es como, yo le digo en inglés, right? I'm sorry, es que yo muchos de los dichos, I am so sorry, pues si algunos que de pronto no entienden inglés, it was a holy setup. O sea, es como el Señor preparando. Era una trampa santa. Sí, sí se puede decir eso, right? Una trampa santa, es como que medio contradictorio, right? Pero yeah, es que mira el sentido de humor. Métete en la historia y pero ¿por qué? ¿Por qué él no solo empezó a hablarles? ¿Por qué tanto rollo? ¿Por qué tanta, como dicen, why is he beating around the bush, right? Otro dicho en inglés, right? Why not cut to the chase? ¿Por qué no empezar desde lo que dicen los versículos después donde simplemente les empezó a hablar de los escritos de Moisés y los profetas? ¿Por qué? Y pregúntate tú esto, ¿por qué
él preguntarles de qué cosas habían sucedido. ¿Por qué Dios no les permite que vean que es Él? ¿Por qué no? Why not let him see him in plain sight? ¿Por qué no revelarse así? Hey, y llegar y están caminando y aparecérsele. Hey, oh Jesús, ¿qué más? ¡Wow! Eso también hubiera sido impresionante, pero ¿por qué no hacerlo de esa manera? ¿Por qué la manera que escogió el Señor aparecerse que no lo pudieran reconocer? Y la pregunta que les hace, dejarlos hablar, porque ellos le empiezan a hablar, right? Y él les dice, al sentarse, él dice, dice, right, que le empezó a hablar que era un gran maestro, que a los ojos de Dios y de todo el pueblo, right? Pero él le pregunta porque él quiere ver qué es lo que ellos saben de él, right? Sí. Y de lo que aconteció. El otro día hablábamos de por qué es importante la resurrección de Jesús. Amén. Right? Sí. Entonces, él lo que está viendo es si ellos entienden lo que acaba de suceder en realidad. Claro. Ellos le empiezan a hablar de lo que ocurrió, pero ellos no le hablaron en ningún momento. Si seguimos leyendo, en ningún momento ellos dicen, oh, y eso tenía que suceder, porque... Y ahí es donde el Señor dice, oh, no, en sus corazones le hice la pregunta para que ustedes vean dónde están, porque ustedes todavía no entienden. Ahora yo les voy a hablar. Y el resto del camino Él les empezó a hablar, ¿right? Porque ¿qué es lo que trae fe? La palabra. Right. Sí, y si Él dice, yo soy Jesús, simplemente, y lo ven, y podía haberlo hecho de esa manera. Yeah. Pero desde el principio, en el principio fue el verbo, y siempre, y lo que nosotros nos trae esa fe en Jesucristo es la palabra. Por eso les pregunta a ellos, ¿y qué fue lo que sucedió? ¿Y por qué están tristes? Entonces ellos empiezan a contar el relato de todo lo que había acontecido. Y Jesús empieza, dice que a hablarles de las escrituras, desde Moisés, los profetas, la palabra que es la que le trae fe a ellos. Y si miras ahí, ellos dicen, era profeta y era maestro. Mas no habían entendido que se estaba, como tú decías, que se estaba cumpliendo la profecía y que no era un simple profeta como Mohammed, o no era un simple maestro como el Confucius, sino que este es el Señor, el Hijo de Dios, aquel del quien habla los profetas desde Moisés hasta cuando padeció. Right. Y eso lo que ¿quién es Jesús para ti? Por ejemplo, esa fue una de las preguntas que nos hicimos el martes en el estudio bíblico. ¿Por qué es importante la crucifixión, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? ¿Y quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Él es un maestro más, un profeta? ¿Quién es Él para ti? ¿Qué significa Jesús? Yo creo que esa es una buena pregunta para hacernos. Y en estos 40 días yo creo que el Señor nos va a mostrar muchas cosas, nos va a hablar de muchas cosas personales. Amén. Porque por eso la intimidad, como dice ahí, con el Espíritu Santo, que Él les enseñó muchas cosas por medio del Espíritu Santo. Amén. Hablando después, porque hasta ese momento Lucas le está hablando eso a su amigo, a su discípulo Teófilo, pero en realidad cuando uno ve el relato de cómo sucedió, obviamente pues todavía no había venido el Espíritu Santo, era primero la promesa, le había la promesa del Espíritu Santo, pero dice que después les enseñó por medio del Espíritu Santo. O sea que eso sucedió después. Entonces uno puede decir, pero ¿cómo no entendían? ¿Cómo no lo veían? ¿Cómo esto? ¿Cómo lo otro? Pero en realidad ellos tenían todavía duda. Él murió. Sí. Él murió. ¿Y ahora qué? Y estamos hablando de los 40 días. No estamos hablando después de su ascensión. No, estamos hablando de los 40 días. En ese lapso ocurrieron muchas cosas donde Él empezó a mostrarle a ellos quién Él era, que Él era de verdad, quien Él dijo que era y quien les contó que era. Y que, o sea, como verificando. Isaías había dicho que iba a padecer y iba a resucitar. Y por eso es que Él les empieza a hablar. Y ellos siguen comentándole a ver, dice, oh Dios, de todo el pueblo, hay como un profeta, maestro. Dice, sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. O sea, le contaron todo el relato, nosotros teníamos, mira lo que dice, nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace 3 días. Pero hazte tú la pregunta, nosotros a veces vamos perdiendo la esperanza, no de que Él sea el Mesías, pero de que tú has perdido la esperanza. De muchas cosas que Dios te ha hablado y todavía no se ha manifestado, porque ellos, lo que todavía no se había manifestado es el ver, wow, Él de verdad es el Mesías, pero Él dijo que era, y dice, teníamos la esperanza. Bueno, ¿tú de qué estás perdiendo de pronto la esperanza de algo que tú no has visto en tu vida? De pronto algo que te profetizaron a ti mismo, en tu vida espiritual o en tu ministerio, no sé,
o en tu iglesia, o en tu matrimonio, con tus hijos. ¿Cuántas personas? Yo conozco muchas personas que están creyendo hasta el día de hoy y le han dado palabras sobre su familia. Tú y tu casa servirán a Jehová, y muchas veces uno lo confiesa en un servicio. En todo momento lo hacemos, y uno se va cansando. Y uno cree que las cosas son a nuestra manera, que tiene que ser ahí mismo, que murió y resucitó ahí mismo. Right. Pero no, había un tiempo preciso. Un tiempo preciso, that's right. Para Jesús fue 3 días, para Lázaro fueron 4. Yeah. No solo eso, porque estamos hablando de ellos ahí. Remember, estamos hablando una vez más de que la ascensión no fue hasta 40 días. Sí. Right? Y después lo hizo enfrente de ellos. Sí. Right? Que eso, por ejemplo, yo estaba leyendo algunas cosas, algunos escritores de esto, y dice que siempre se hace tanto énfasis, y rightfully so, right? O sea, se hace mucho énfasis en lo que es la crucifixión, obviamente, porque nuestra fe está basada en eso, en lo que acabamos de celebrar. El sacrificio y la resurrección. Yes. Pero dice, pero nunca, y tuvo que haber sido un evento tremendo, su ascensión, pero casi no se habla mucho de eso. You know who did? El que cuando yo tuve el privilegio de poder traducirle a este gran hombre, el americano que vino I forgot his name, el apóstol, o bishop, el americano que estuvo aquí en la conferencia del apóstol de Rocco, y él habló de cuando se quedaron mirando, y que vinieron los 2 hombres que eran vestidos de blanco, eran 2 ángeles, y como dice, hey, snap out of it. Remember that? Y me dice, ya dejen de estar mirando, hay que empezar a hacer lo que él nos dijo. Ustedes ya les dieron instrucciones, ya no pueden estar pajareando mirando al cielo. Sí. Ya ascendió, ya. ¿Te acuerdas lo que les dijo? Ok, ya se cumplió, let's go. Ahora es tiempo de hacer lo que él nos mandó a hacer. Correcto. Él hacía énfasis en eso. Sí. Y ese fue el momento de la ascensión, que no se predica mucho de eso. Sí. Siempre se habla mucho en este tiempo, pero ¿y los 40 días? Ve y estudia eso, es bien lindo. El Señor te va a hablar de muchas cosas personales. Amén. Y yo creo firmemente que y hay mucho sobre el número 40, not just that, 40 días estuvo en el desierto, fue tentado. Sí. 40, dice que de 40 años que estuvo en el desierto, right? Sí. Hay muchas cosas sobre el 40, hay bastante. I have them here, but I'm not going to go through all that. Pero hay mucho sobre eso, y yo creo que es un tiempo donde Dios, de transición, de preparación y de transición hacia lo que Dios tiene para nosotros. Una generación se cree que son 40 años. Yes. Interesante. Very interesting. Dice, no obstante, algunas mujeres de nuestro grupo, ellos mismos volviendo los de Emaús, volviendo y le están diciendo todo esto a Jesús. Dice, no obstante, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a su tumba esta mañana temprano y regresaron con noticias increíbles. O sea, como dicen, nosotros teníamos la esperanza, pero ahorita de repente llegaron estas mujeres y nos vienen con estas noticias increíbles. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que había visto a ángeles quienes le dijeron que Jesús estaba vivo. Algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba, tal como las mujeres habían dicho. Entonces Jesús les dijo, ok, slow down, les dijo Jesús. This is me, right? Paraphrase. Yo metiéndome en la película o en la historia, right? Entonces Jesús como que les dice, ok, les dijo, qué necios son. Como que dice, ya no me cuenten más, que yo sé exactamente lo que pasó. Pero enough about that, Como ustedes me están contando y yo sé, pero yo sé que no me reconocen. Él les dice, qué necios son. ¿Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras? ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas estas cosas antes de entrar en su gloria? Y nosotros podemos decir, ¿verdad? Qué necios. Pero qué necios somos nosotros a veces. Sí. ¿Acaso no se te profetizó muchas veces y no te dio la palabra? Entonces, ¿por qué dudamos? Sí. Porque es que va mucho tiempo, Que él iba a convertir el lamento en baile. Que él iba a restaurar lo que pasó. Que él iba a sacar una bendición de lo que alguien intentó para maldición. Y nos cuesta creer a veces. Y nos cuesta creer. Y el otro día, hablando de esto, no sé, yo creo que fue en uno de los devocionales que estaba compartiendo, I was sharing, right, que el problema de nosotros, que a veces pensamos que Dios se está demorando, y la palabra dice que el Señor no se demora como algunos piensan. Tienen pensado, creo que es en Pedro, primera de Pedro, dice que no es que el Señor se demore, sino que tiene paciencia con nosotros, así como los de Emaús, que el Señor les dejó que relataran todo eso. Él les hace la pregunta y yo me imagino, a ver si caían en cuenta. Y dice, Señor, pero yo ayer hablando con el Señor, que this is what I do. Cuando yo leo la palabra, yo me pongo a hacerle preguntas al Señor, al Espíritu, le digo, pero cut to the chase, ¿por qué te pones a preguntarles qué pasó? Me dice, porque yo quiero ver dónde ellos están y que ellos vean dónde ellos están después de que yo les hable. Es porque es lo mismo como Elías.
¿por qué estás aquí? Él sabe muy bien que está todo depresivo. Él sabe muy bien que tú estás mal. Él sabe que te están pasando 1000 cosas en la mente. Él sabe lo que está pasando en tu matrimonio, con tus hijos. No es que Él no sabe, pero Él te va a hacer la pregunta porque Él quiere que meditemos. Eso se llama meditar en la palabra de Dios, meditar en sus promesas, volver a creer, no perder la esperanza. Eso es lo que Él quiere. Y si en verdad sabemos quién es Él. Yeah. Que no es un simple profeta. Right. O un simple maestro. Right. Entonces el Señor me decía, yo por eso hago preguntas, Jairo. Ahora la pregunta no es lo que le pregunté, ahora es lo que te estoy preguntando a ti. Jairo, ¿qué te preguntó? No, porque esto es tan personal, de verdad claro. Yo lo creo así, que en estos 40 días, tú, dile al Señor, mira qué es lo que el Espíritu Santo en tu tiempo, que yo espero que tú tengas tu tiempo a solas con el Señor, mira las preguntas que te vienen mientras estás hablando con el Señor, mientras tú estás leyendo la palabra, mientras maybe tú eres de los que hace un devocional. And that's great. En ese tiempo, ¿qué preguntas te haces? No solo hay que ir a otro nivel de madurez en nuestra relación con el Señor, donde yo no voy en oración solo a pedir, sino a escuchar la voz del Espíritu Santo, right? Que hablamos tanto, instrucciones que les dio adicionales por medio del Espíritu Santo. Entonces, es un tiempo para en tu tiempo de meditación, tiempo de oración, tiempo en la palabra. Créeme, mira, esto yo te lo aseguro, no digo que lo dice el Señor, pero lo digo yo con 100% de seguridad, que el Señor, si tú estás ahí pasando tiempo a solas con Él, Él te va a comenzar a hacer preguntas a ti, para que tú medites y para darnos dirección. Eso es como yo lo veo. Uh-huh. Entonces Él les dice, entonces que Jesús les dijo, qué necios son, les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras. ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas esas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles, mira qué lindo es el Señor. Él se va a tomar el tiempo de explicarte. La cosa es si tú estás dispuesto a caminar con Él. Right? A dedicarle tiempo. Porque ellos podrían haber dicho, ¿cómo que tú no te das cuenta? Who is this guy, man? Get away from us. Vete. ¿Right? Porque ellos no saben que era Jesús. No. Ellos podrían haberle dicho, mira, todo esto sucedió y chao, mira este man que le pasa. Este anda en otro, como dicen en inglés, what rock have you been under, right? Cuando uno no sabe algo, right, que es muy famoso, y alguien le dice, ¿y usted no sabía de eso? Y yo, no, es que yo casi no veo la noticia. Y él le dice, ¿y usted debajo de qué piedra estaba escondido? Ellos podrían haber tomado esa actitud, right? Sí. Y decirle a Jesús, porque dice que no lo reconocieron. Pues dicho, este man, ¿qué le pasa? Mira, sucedió esto y lo otro, chao, bye, go on your way. Pero ellos no, él dice, el Señor dice que los guió por los escritos de Moisés, tomó el tiempo y de todos los profetas explicándole lo que las Escrituras decían acerca de Él mismo. O sea, si tú te tomas el momento, el Espíritu Santo te va a guiar por la palabra, por los escritos, o sea, la palabra de Dios, los escritos de Moisés y de los profetas, explicándoles. ¿Sabes? El Espíritu Santo nos quiere explicar muchas cosas. Pero en estos 40, hasta mayo 30, te vas a tomar el tiempo, nos vamos a tomar el tiempo de sentarnos con el Señor. A mí, I like to sit down. Yo tengo un lugar donde a mí me gusta sentarme, a veces con un cafecito y ahí el Espíritu Santo, yo empiezo a hablar, yo empiezo a leer, a veces estoy leyendo, pero hay un momento donde ¿qué pasa esto? Lo que pasó anoche, que yo empiezo a hablar con el Señor del por qué esto, del por qué el otro, y el Espíritu Santo me empieza, bueno, por esto, y no te acuerdas también con Elías, y no te acuerdas también con Julano, te acuerdas con Adán y Eva, porque el Señor siempre, mira lo que pasa, esto es como el Señor me empezó a hablar a mí anoche. Él me dice, cuando tú, por ejemplo, los que saben, right, I've been doing Uber, manejando y todo eso, me dice, cuando tú, por ejemplo, quieres conectarte con alguien y quieres que esa persona, conectarte con esa persona, right? Jairo, ¿qué tú haces? Yo dije, bueno, yo les hago preguntas. Ok, eso es exactamente lo que yo hago. ¿Y por qué? Y por ejemplo, yo hago esto para que ustedes sepan, right? Yo lo he compartido mucho. Uh-huh. Por ejemplo, yo puedo estar en un lugar que yo conozco, en South Plainfield, que yo crecí allí, right? Y yo muchas veces, por ejemplo, yo no les digo, por ejemplo, yo crecí aquí, o en Piscataway, que aunque yo no crecí en Piscataway, pero lo conozco muy bien, es un pueblo que está al lado donde nos criamos nosotros, right? Entonces yo, por ejemplo, en Piscataway, yo conozco al guiante del carro, yo no le digo, él empieza a contar sobre Piscataway. Yo le digo, ¿cuánto tiempo lleva aquí en Piscataway? Muchos años, o poco tiempo, right, whatever, de toda clase de gente. Y yo le digo, ¿y qué le parece Piscataway?
¿Y cómo es Piscataway? Como que yo no supiera. You get what I'm saying? Sí entienden para dónde voy, right? Y el Señor me dijo, así soy yo. No es que yo no sepa. Así como tú conoces bien a Piscataway, pero tú quieres ver y conectarte para que salga algo, a ver si tú puedes compartirle el evangelio. I just gave you a key, how to connect with people, para poder compartir el evangelio. Sí. Porque yo no quiero de una, ¿tú conoces de Jesús? Y meterle la Biblia por, es una estrategia que yo personalmente uso. Sí. And it works a lot of times, it's great, porque la gente empieza. Porque la gente, they love to talk about themselves. Entonces ellos dicen, sí, yo llevo mucho tiempo en Piscataway. ¿Y cómo es Piscataway? ¿Cómo son las escuelas de Piscataway? Yo sé cómo son las escuelas de Piscataway. One of my best friends grew up in the school system. Sí. Jason creció. Pero quiere saber qué ellos piensan. Yo quiero que salga. Y después eventualmente salen cosas personales de ellos, you see? Sí. Entonces ya por ahí abren la puerta para uno introducir el evangelio. Y es una estrategia muy diferente a, pero tú no conoces de Jesús, ¿tú conoces de Jesús? No, I don't do that. Por lo menos that's not what I use. Sí. Y por lo que veo Jesús era medio parecido. Porque él no les entró diciéndoles de una, hey, ¿cómo están muchachos? Aquí estoy, Jesús. No, él dice, ¿y de qué van hablando? Él empieza, él es como que él lo prepara, por ejemplo, es holy setup. Como que no sabía. Como que no sabía. Aún cuando él sabe, cuando la gente hasta pensaba en su corazón. Exactly. Entonces yo creo que estos 40 días son para eso, hasta mayo 30. Very key. Yo sé que pronto nunca, no es como muy, no es muy trendy eso. Yo nunca he escuchado mucho sobre eso, pero yo creo que son clave. Sí. Y yo creo que a veces nos hemos perdido de ese tiempo, de ese tiempo. Que por cierto es muy interesante porque cae siempre al comenzar el año. Ya estamos por comenzar, o ya comenzamos. We're ready in April. Estamos en abril. Ya vamos por ya casi ya que terminando abril. 25 hoy. Ahora piensa en esto. Son 12 meses, right? Sí. Estamos terminando ¿qué? The first quarter, pretty much, right? Sí. Right? Sí. Y es como un tiempo de transición. Estamos empezando la segunda cuarta de finales. Yeah. La cuarta de finales, right. Entonces, como tú sabes que las compañías usan eso. Uno ve eso, los cambios en la naturaleza, de la primavera a verano, right? Sí. Uno ve todo eso. El Señor no dejó todo esto por dejarlo. El Señor lo deja para que nosotros podamos profundizar más en cómo el Señor quiere mostrarnos algo, prepararnos, transicionarnos y prepararnos para que podamos aprovechar, para que no lo perdamos de nuevo, como hicieron el pueblo de Israel. Sí. Ahora, hablando de los días, son 40 días, ok, está bien. Pero recuerda una vez más que para el Señor un día son como 1000 años y 1000 años son como un día. Entonces nosotros vemos ese tiempo como que, sí, son 40 días. ¿Y qué pasa con todos los otros 40 días del otro año? Porque tú estás viendo el tiempo de acuerdo solo al tiempo de nosotros, right? Pero hay un tiempo, right? Para todo, dice la palabra, y hay una temporada. Entonces, sí. I think there's a season for everything it says, right? Entonces, hay temporadas donde uno no se lo puede perder, donde uno tiene que estar pilas, donde nos pasa lo de los dos hombres de Emaús. Y no nos queremos perder un minuto de Jesús, de la vida de Jesús, lo importante que él tuvo para compartir con sus discípulos esas instrucciones que nos alcanzan hoy a nosotros y nos llevan a vivir una vida victoriosa. Yes. Y, como decías al principio también, ¿qué hacen mirando para arriba, esperando a que venga el arrebatamiento cuando hay instrucciones que todavía debemos de cumplir? Yes. Y él les dice, para entonces ya estaba cerca de Emaús y del final del viaje. Jesús hizo como que iba a seguir adelante, así como una mague. Él sabía lo que le iban a... Él dice, esto me van a pedir que me quede porque es que, of course, yo sé que les arde el corazón. Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos le suplicaron, quédate, quédate con nosotros esta noche. Ahora mi pregunta es, ¿tú le vas a pedir al Señor que se quede contigo? ¿Sentarse contigo? Quédate con nosotros esta noche, ya que se está haciendo tarde. Entonces los acompañó a la casa. Al sentarse a comer, tomó el pan, domesdes, no te pierdas esto, mira lo que dice, al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo, luego lo partió y les dio a ellos. De pronto se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Y en ese instante Jesús
desapareció. No sé cómo, porque no da detalles. Pero can you imagine? Qué chévere, qué bacano, right? You're so cool, man. Yo le decía anoche, Lord, you're so cool. Es como, tú eres tan impactante. You know what I mean? Es como que te desapareces, te haces... No por decir, I'm sorry, por favor no lo tome mal, pero como decimos, un dicho que probably shouldn't be said, pero haciéndose como el bobo, como que es quién sabe quién. Haciéndose el interesante. Haciéndose el interesante, that's a better word, I'm sorry. No, yo no quiero que la gente se ofenda, pero usamos mucho esa palabra, pero haciéndose el interesante, o como que no sabe nada, right? Cuando es súper interesante. Yeah, y les empieza a hablar y les hace una pregunta, ¿de qué vienen hablando? Y después los deja que hable, right? Y después de repente les dice, ok, saben que ahora les voy a hablar de lo que ustedes estaban perdiendo, right, la esperanza, pero ahora les voy a hablar de todo lo que les está profetizado, todo lo que te he hablado, todo lo que te he profetizado. No pierdas la esperanza. Mira todo esto y claro, como decían ellos después, no nos ardía el corazón, porque cuando te habla el Señor, ¿cómo te arde el corazón? Right? El alma, ¿cómo sientes cuando estás en un servicio y te profetizan? Cuando estás de pronto a veces hasta en la calle y de repente alguien te encuentras, alguien de Dios y te da una palabra y tú dices, wow, yo sé que eso fue de Dios. Y arde el corazón. Y arde el corazón, claro que sí. Es una experiencia poderosa. Right, y eso es lo que te quiero hablar de que no pierdas eso. No pierdas de vista de todo lo que Dios te ha hablado, donde acuérdate cómo te ardía el corazón, solo porque ahora no. Pero a veces yo recuerdo cosas y me vuelve como que se me revuelve todo, se me sube la bilirrubina, como dicen. No, pero for real, yeah, cuando me acuerdo, a veces uno va perdiendo y dice, eso ya eso pasó, o ya estoy muy mayor, o ya eso debería haber ocurrido, o porque ya no tengo tal cosa, me dijeron que esto, que una casa, que eso, lo que sea, you know, la restauración de esto, lo otro. Y a uno va perdiendo esa esperanza. Y el Señor te recuerda. ¿No te acuerdas de los escritos? ¿Te acuerdas de la palabra? ¿Cómo te emocionabas con los escritos, con la palabra profética? ¿Te acuerdas cuando te metías en la palabra? ¿Buscabas al Espíritu Santo en oración, en ayuno? ¿Te acuerdas? Es como que el Señor los lleva a eso. Y después, como si no fuera suficiente, entonces se hace el que se va a ir, amaga como que se va a ir. Y ellos dicen, no, quédate. Y después, ¿qué hace? He breaks bread. Right? Sí. Él come el pan con ellos, pero... Eso es apasionante. Eso es apasionante. Porción. Cuando tú invitas a Jesús a tu casa a comer, tú lo invitas. Jesús no los invitó. Ellos lo invitaron a él a comer. That's right. Y le pusieron la mesa a Jesús. Imagínate tú sirviéndole la mesa a Jesús. Y Jesús partir el pan y cenar contigo. Dice que él toca y él viene a cenar contigo. That's right. Él tocó en el corazón puerta de ellos. Yes. Y ellos le pusieron la mesa al Señor. Y todo esto, ellos prepararon todo eso pensando que era un... ¿Cómo se dice? Un forastero, un extranjero, un desconocido. Sí. Right? Porque dice hasta que no... Dice que cuando de pronto... Dice que cuando ya él partió y se los dio a ellos. Es como el milagro de los... Cuando venía la noche aquí. Cuando venía la noche, dice ahí. Sí, se acercaba la noche. Por eso le dijeron que viniera. Porque se acercaba la noche como muchos que estamos pasando tal vez por una noche. Yes. Pero ibas a decir de los peces. Yeah, que cuando a mí algo que a mí siempre me acuerdo de un hombre de Dios que dice que el milagro no ocurrió cuando él agarra y él los bendijo, right? Sí. Los levanta al Padre y los bendijo. Y dice que se los dio a ellos. Y ellos yo creo que se quedaron como que, ok, pero el milagro comenzó cuando ellos comenzaron a ¿qué? A repartirlo, right? A actuar. Yeah, y aquí dice que ahí fue cuando se les abrió los ojos, right? Dice que se los dio a ellos y se les abrió los ojos. Y eso es bien interesante, porque habla de ese tiempo de intimidad que ahí, yo creo que muchas cosas que el Señor en este tiempo, 40 días, el Señor va a abrir nuestros ojos. Amén. Si nos tomamos el tiempo de estar con Él, de cenar con Él, de invitarlo a comer. Me gustó eso que dice pastora de que, porque él es un caballero, él no nos va a obligar, ni se va a meter a las malas, de que, no, yo tengo que entrar a la casa. No, él si nosotros lo invitamos a pasar ese tiempo en intimidad con él, como decía antes, como Lucas le decía a Teófilo, ahí dice que les dio instrucciones adicionales por medio del Espíritu Santo. Es un tiempo de meternos con el Señor, porque el Señor nos quiere preparar para transicionarnos a algo nuevo. I really believe it. Quiere abrirnos los ojos en alguna área de nuestra vida. Yo la verdad lo creo así. Yo lo creo así firmemente. Mayo 30,
I don't know. I have it in my calendar. 40 días, Pinned. mayo 30. Pinned in your Oh, calendar. yeah, I have it. I have it porque anoche yo estoy hablando de esto. I don't know. Yo nunca por lo menos lo había visto así. Hay mucha gente sí, pero yo en lo personal no lo había visto así. Siempre es, ok, terminamos lo de la Pascua, la resurrección. Qué bueno, aleluya, gloria a Dios. Y después no pensamos mucho en el resto de ese tiempo. Y eso fue un tremendo evento también. Todos esos 40 días, lo que hizo, se le apareció a más de 500, se le apareció a ellos. Y muchas otras cosas que ocurrieron, que están ahí. Y después su ascensión. Y como él aquí dice que se le abrieron sus ojos y después se desapareció. O sea, como quien dice, ok, ya hice lo que iba a hacer. And that's it. Y ahora les toca a ustedes. Y cuando ellos le comparten a otros discípulos, les dice, ellos compartiéndole a otros, les dicen, y cuando él nos compartió el pan, se nos abrieron los ojos. Ellos ya hablando de eso. Sí. You see? O sea, es bien bonito ver cómo ellos después lo comparten. Right? Sí. Que es lo que el Señor quiere, que nosotros después compartamos con otros. Es parte de la asignación que Dios nos ha dado, de compartir el Evangelio. Yo creo que todo esto es algo que es para meditar. I think there's a lot more. La verdad, Claro yo creo que esto sí. es bien profundo. Parte es bien 2. profundo. Parte 2. No, y en lo profundo, yo creo que es muy profundo en lo personal. Porque yo no sé a ti qué es lo que el Señor te va a hablar en estos 40 días. If you Sí. pay attention. O sea, para ti pueden ser otros 40 días más. O pueden ser 40 días claves, que bueno, ya pasaron varios días, ya no son 40, pero Sí. desde el domingo hasta mayo 3 son 40 días. Entonces yo creo que hay cosas muy claves que van a ocurrir si nosotros estamos pendientes a lo que nos va a hablar el Espíritu Santo en este tiempo. Amén, amén. Y una cosa que nos está hablando hoy, a ti en particular, si no has aceptado a Jesús como tu Señor y tu Salvador, hoy es el día de tu milagro, hoy es el día que se pueden abrir tus ojos y verlo a Él no solamente como un simple profeta o como un simple maestro, pero como el Hijo de Dios, el Señor de tu vida. Jairo. Amén, amén. Si tú estás ahí conectado, de pronto tú nunca has escuchado de algo así, que tú puedes tener una relación con el Señor, tú puedes tener una relación con Jesucristo, o de pronto tú te alejaste, como decían estos discípulos, que tenían esperanza. De pronto tú tenías esperanza de muchas cosas y no las has visto, y tú perdiste la esperanza y te fuiste alejando, estabas sirviendo al Señor, te estabas congregando y te dejaste de congregar. Bueno, este es un momento para que te reconcilies con el Señor. Si tú quieres hacer esto, reconciliarte con el Señor o aceptarlo por primera vez en tu vida como tu Señor, tu Salvador, haz esta oración juntamente con nosotros. Di, Padre Dios, Padre Dios, en esta hora, yo reconozco que he pecado en contra de ti en contra de y de tu voluntad para mi vida. Pero ahora yo me arrepiento de todos mis pecados. Yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que Jesucristo vino a esta tierra en carne y en carne. Él fue a la cruz. Y en esa cruz Él clavó todos mis pecados, toda transgresión, toda iniquidad. Pero al tercer día Él resucitó y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. Jesucristo, yo te recibo como mi Señor, mi Salvador, mi sanador, mi Redentor, mi todo en todo. Ayúdame a congregarme, a leer tu palabra, a servirte y a hablarle a otros del gran amor de Jesucristo, de mi Señor, de mi Salvador. Gracias por este nuevo comienzo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú hiciste esa oración juntamente con nosotros, llámanos al 908-533-4777. Una vez más, 908-533-4777. Va a haber una persona ahí, un ministro, que va a contestar tu llamada. Cualquier pregunta que tú tengas, también pueden orar juntamente contigo. Y bueno, bienvenido a la familia de la fe, o si te reconciliaste, welcome back. Bienvenido de vuelta. Nosotros estamos localizados en la 7 de la Bridge Street en Elizabeth, New Jersey, aquí en local céntrico, aquí en Elizabeth. Ven, acompáñanos este fin de semana a ver 2 servicios poderosos, el sábado mañana a las 7 de la tarde y el domingo a las 9 de la mañana. Ven, queremos conocerte y que tú nos conozcas también a nosotros. Pero si estás muy lejos, capaz que estás en otro país, o I don't know, maybe en North Carolina, como nuestros hermanos, en otro estado, busca una iglesia cristiana donde se crean el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Ve,
ve, visita una iglesia, ve, empieza a escuchar la palabra de Dios, como dijo la pastora antes, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que comienza a buscar al Señor y estoy seguro que el Señor te va a hablar. Bueno, pastora, Amén. Amén. aquí está también Silvia, dice bendiciones, pastora, bendiciones, Jairo, bendiciones, Silvia. Y Wanda dice, amén, gloria a Dios, pastora, amén. Así es. Amen to that. Bueno, será Sí, hasta la próxima y yes. te bendecimos en el nombre de Jesús. Yo declaro bendición sobre tu vida, declaro salud ahí donde tú estás. Él llevó esas dolencias, esos dolores, Amén. esa enfermedad y que tú puedas recuperar tu victoria. Ahí donde tú estás, ese cyst, ese quiste Amén. que tú tienes se desvanece porque por su llaga tú fuiste sanada, tú Amén. fuiste curado. Sí, Recibe sanidad, bendición, rompimientos en el nombre de Jesús. Hay alguien que está esperando un rompimiento financiero. Sí. La ventana de los cielos se abre. Dice el Señor, no faltará pan. Amén. Él ha hecho un cerco de protección a tu alrededor Sí, sí. y tú recibes un rompimiento financiero. Hay alguien que está Amén. esperando algo legal y dice Amén. el Señor, yo intervengo por ti, Sí, yo sí. soy tu juez, dice el Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Y amén. Gloria a Dios. Dios está hablando. Recíbelo en el nombre de Jesús. Saludos y un abrazo de parte de nuestro apóstol Oscar Fajardo y el resto de la familia de New Beginning. Será hasta la próxima. No te pierdas el programa también mañana a las 9 de la mañana. No te lo pierdas. Bendiciones. Hasta la próxima. Bye, bye. Bye bye.